puntañito y el pueblo me acompaña. Soy puntanito y le canto a quien trabaja. Cuando sopla el chorrillero me hace un nudo en la garganta, pero este viento mañero me hace cantar con más ganas. Callango hasta el boliche Don Miranda. Soy puntanito, una nueva voz cuyana. Bueno, la cortina que nos identifica con nuestro espacio invisible y Jorge Rosales. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. ¿Cómo estás, Maida? Buen día a todo el equipo de Sonido Urbano. Y este espacio esperado, digamos, por los oyentes, ¿no? Sí, esperado. Sí, por los comentarios que he tenido en la semana. Haciendo notas, me llevé un par de sorpresas que realmente no pensaba encontrarlas. Pero Ajá. Qué frío hoy, ¿eh? Sí, por eso se vino con pasamontaña, Sí. bufanda. ¿Cómo era que no decías? está para bicicletas hoy. Polainas y todo. Polainas, sí, polainas. Y ahora los famosos cuellitos, que en aquella época no existían, ¿eh? Exactamente, los cuellitos térmicos. Y esos Sí. que vienen con dibujitos como si fuera tu boca y todo ese tipo de cosas. Así es. Payaso. Y recordemos, por ejemplo, los carteros que usaban mucho la bicicleta, en estos días lo mismo trabajaban y realmente era todo a fuerza de pedaleo, ¿no? Es cierto, Sí. Adolfo. Y claro, y tenemos que dedicarle un programa a los carteros. Sí. Y vaya si hay historias para contar de carteros, ¿no? Claro. Así es. Y tengo algunas ahí en el archivo, así que Bueno, va después lo a ser recordamos, una de las obviamente. próximas historias. Dale. ¿Cuál ha sido su primera bicicleta, Maida? ¿La recuerda? Sí, por supuesto. Recuerdo una tipo Aurorita, donde salíamos con mis amigos del barrio a recorrer y dábamos vuelta a manzana. Después me regalaron una vez para Reyes Magos una bicicleta con el asiento banana. De esas bicicletas. Era otra gama esa. Esa sí. ¿Y usted, Adolfo? Alta gama. ¿Y usted, Adolfo? Desde muy chico tuve bicicleta. Vos sabés que tuve la primera bicicleta con rueditas y ahí con esa aprendí a andar en bicicleta y después fuimos pasando a bicicletas de mayor rodado, digamos, ¿no? El rodado 24, el 26 y por último el 28, que era ya una línea pistera que le decíamos nosotros. ¿Sabe qué? Yo pienso por ahí que tal vez la bicicleta en la cual yo aprendí a andar a los 5 años, quizás la usó usted. Seguro. Porque ¿sabe qué? Me la obsequió Nemesio Lucero, Claro. vecino del barrio. ¿De qué Ajá. color era? Roja, piñón fijo. Ajá. Piñón fijo. O tal vez usted No, se lo ha no, sí, robado me a sus acuerdo. primos por ahí para jugar. Claro, también. Bueno, también le preguntábamos recién a Rodrigo Moraga. Y él nos cuenta que la bicicleta que usa ahora Ajá. tiene como 15 años. Y son las bicicletas de supermercados que le llaman. Ujú. En realidad porque las venden en el supermercado. Pero le ha salido muy buena bici. ¿Qué son ese tipo de bicicletas las que a veces le llamamos las playeras? ¿Serán esas o no? No, nada que ver. No, una mountain bike que tiene hasta multiplicaciones con Mirá cambio. vos. Pero- Son de las modernas. Pero la conserva y le ha ido haciendo algunas modificaciones. Bueno, yo ya conté mi primera experiencia A ver. arriba de una bicicleta, en realidad, cuando me animé a andar. Y iba y venía por el fondo de casa, bajo el parral. Pero eso fue hace años. Y cómo pasa el tiempo, ¿eh? No, y aparte había que adaptarse a andar en una bicicleta que tenía piñón fijo, ¿no? Porque Era difícil, era no otra cosa. podías dejar de pedalear. Pedalear, ¿no? claro. Pero cómo pasa el tiempo, Adolfo, qué increíble. Y las bicicletas siguen estando. Sí, ¿Mm? claro. Desde que llegaron las primeras a San Luis, un poco antes de 1900, dice que se desconoce la fecha precisa, pero en noviembre de 1896 ya aparecía un aviso en un diario que se llamaba La Unión, que en realidad lo editaba el club La Unión. Ujú. Recordemos que los clubes en aquella época se llamaban los partidos políticos. ¿Mm? Y ahí salió una publicidad de una bicicleta que decía de características Decauville. Decauville es una marca que en realidad de una industria que se dedicaba a fabricar rieles. Después incursionó con los vehículos y también con las bicicletas. Era una sola bicicleta que estaba en exposición
en la casa de la familia Montero. Pero la única mención, o sea, una cosa muy, muy extraña. Ya en 1902 aparece conformado el Club Ciclista de San Luis y el local estaba en San Martín 189. Además de carreras, el club organizaba picnics en la zona serrana. El presidente era entonces Rufino Garavaglia y entre las comisiones, había un par de comisiones que se habían formado, había una que se llamaba Paseos y Excursiones, cuyo director era Eufrasio Sosa. También lo integraban a este club Arturo Auderú, que en un momento fue director de la Reforma, José Romanella, posteriormente intendente, Octavio Paladini, que era el médico entonces de la municipalidad, ahí también Tiburcio Adaro. En Villa Mercedes, a todo esto, hace rato que habían abierto su taller de bicicletas, el primer bicicletero que hubo en la provincia de San Luis, el primero. Se llamaba Miguel Postigo, quien luego iba a fundar también el Club Ciclista Mercedes. Mientras que en San Luis fueron los hermanos Smith, los encargados de reparar las primeras bicicletas, y tenían el primer local también de ventas de rodado, en aquel entonces marcas Maratón, Ariel, Sensation, Ideal, y el local estaba ubicado en San Martín y Pedernera. Estamos hablando del año 1912, y todas eran bicicletas inglesas, como se le llamaba en aquella época. Pero nos vamos a detener un poquito a hablar de Miguel Postigo. ¿Recuerdan Miguel Postigo? El primer bicicletero que hubo en la provincia. Él tenía su taller en Villa Mercedes. Una mañana recibe la visita de Carolina de Rieder, o Ryder, que era una señora de origen belga, y había ido al taller de Postigo. Ella había quedado sola, criando sus 2 hijos, hijos varones, y fue al taller de Postigo a entregarle un hijo para que se lo criara. Ese hijo era Juan Michel. Él en Mercedes tiene la suerte de empezar a trabajar con el primer bicicletero que hubo en San Luis, don Miguel Postigo, que fue fundador del Club Ciclista Mercedes. Él tenía 13 años y don Miguel lo hacía correr en el Parque España. Ahí era el circuito donde se corría. Así que mirá si hace años que empezó con la bicicleta. Después la bicicletería estaba en calle Rivadavia, donde hoy está Ribeiro, frente al mercado municipal de ese tiempo. Después compra en la calle San Martín antes de llegar a Pedernera. Ahí se traslada y lo trae a mi tío, que vivía en Mercedes junto con mi abuela, y se vienen los dos. Y ella era la encargada de alquilar las bicicletas, controlar el horario de la gente que alquilaba bicicleta. En ese momento no todos tenían bicicleta, y el que tenía 10 centavos iba y alquilaba 1 hora la bicicleta. Pero por ahí se pasaba y bueno, mi abuela, a pesar de que no sabía leer ni escribir, les reclamaba. Decía, bueno, doña Carolina, mañana le traigo la diferencia, no hay problema. Así era. Era más que nada la satisfacción de andar en bicicleta. No te olvides que en ese tiempo había coche de plaza y algunos pocos autos. Bueno, a quien escuchamos allí es a Carlos Michel, hijo de Juan. Carlos tiene el negocio que ustedes lo habrán visto, el negocio Bazar, ahí en San Martín entre Ayacucho y Belgrano, mitad de cuadra. Que recordemos, ese negocio había cerrado y después lo reabrieron. Y después lo reabrió, Sí, así sí, es, sí. Maida. Bueno, pero el local al cual hace mención Carlos, cuando se muda su papá Juan a San Martín antes de llegar a Pedernera, es el mismo local que hoy encontramos cuando transitamos por esa zona. Es el local donde vino a vivir su abuela Carolina, esta señora que había llevado el hijo, se le había entregado el hijo a Postigo para que se lo criara. Había traído a su abuela y su tío Raúl. Ahora están al frente del negocio Ana y Susana Michel, 2 de las 4 hijas que tuvo Raúl Michel. Un taller y negocio que fue inaugurado en septiembre de 1940 y que en un principio vendía radios
y Bicicletas. Un taller que va a cumplir 80 años de vida. Y si conocerá de historias de bicicletas en San Luis. Es emocionante porque por ahí vienen chicos ya grandes que alguna vez fueron niñitos en donde decían, mi abuelo me trajo y me regaló mi primer bici. Después vos ves esa misma generación que ya vienen con sus hijos, que vienen ya con sus nietos. O sea, son años, muchos años. Mira, hace poco entró un chico amigo que hacía mucho tiempo que no estaba en San Luis. Él se había ido a estudiar afuera, se casa y está muchos años en otro lado. Y cuando entra, se largó a llorar. Y yo le dije, bueno, ¿qué le pasó? ¿Viste? Pensé. Y me decía, mira, entrar acá a este lugar es como que se me vino mi infancia. Porque me acuerdo que mi papá, cuando yo tenía 7, 8 años, me regaló mi primer bicicleta. Un chico ya que debe tener 60, 65 años. Y me decía, y lo que yo más extrañaba cuando estaba lejos era el olor al caucho de la goma de la bicicleta. Entonces, el olor a la bicicletería y haber entrado, que están en el mismo lugar, tantos años, todo eso, viste, se había emocionado. Y a veces me pasa con gente grande que creen que ya no está porque con el tiempo uno va anexando otras cosas y no nos quedamos únicamente con lo que era bicicleta. Entonces por ahí dicen, pero sigue siendo la bicicletería Mitchell, te pregunta, ¿viste? Siguen vendiendo repuestos, un ejemplo, y por ahí se emocionan de llorar y por ahí tengo fotos de mi papá puestas y cosas que la gente, ¿viste? Se le viene todo su recuerdo y bueno, y nos felicitan, se ponen contentos de que podamos seguir todavía en este ramo, ¿viste? Que es más para hombre a veces, que ahora ha cambiado total, ¿viste? Porque estamos con mi hermana trabajando y bueno, mi hija también está acá. Bueno, a Raúl, papá de Susana, quien escuchábamos recién, muchos lo recuerdan por sus gracias también en los carnavales. Era famoso Raúl en los carnavales. Desde la vez que apareció desfilando arriba de un burro. Él era corpulento y muy alto, y los pies los llevaba arrastrando. Era la jarana. Otra cuando se presentó con una bicicleta con llantas cuadradas. Y había suavizado los vértices para poder avanzar un poco. Y también, una de las últimas gracias en el carnaval, fue trepado a una bicicleta chiquitita. Era muy cómico verlo. Lo recuerda, por ejemplo, mi mamá. Tanto Raúl como Juan practicaban ciclismo y eran grandes animadores de competencias. Ellos conformaban el veloz Pedal Puntano, que también integraba, ¿sabe quién, Adolfo? A ver. Antonio Carbonell. Ah, claro, bueno. El padre de quién? De Rubén Carbonell, y que tuvo una bicicletería en la calle Sucre, hoy Perón. Así es, así es. Y bueno, y en esa bicicletería a mí me actualizaron, digamos, una vieja bicicleta Automoto. Automoto, una de las marcas que vendía Mitchell. Claro, y bueno, era ya había tenido mi padre y después pasó a mí y la actualizaron justamente en la bicicletería Carbonell. Una reliquia, Adolfo, Automoto. Ahí también me contaba ayer el amigo Quique Tovares que le compraron su primera bicicleta. Ajá. En lo de Carbonell. Conocido, sí. Bueno, ¿qué pasaba con Carbonell? ¿Por qué estaba ahí junto a los hermanos Mitchell? Bueno, el padre de Rubén Carbonell, Antonio, en realidad era hermano de la señora de Raúl Mitchell. Y por eso él también, que era ciclista, integraba el equipo. Y a propósito de Susana y su mamá, también nos comentaba esto. Saco la bici de mi mamá, que era una inglesa, que mi vieja decía, no, porque tu padre me la regaló a los 18 años, no quiero que la usen, ¿viste? Y bueno, nosotros se la sacábamos en escondida y nos íbamos a la plaza, andábamos, bueno. Con tanta mala suerte que me la robaron. Era una bici, imagínate, que muy antigua. Y con mucho valor. Ay, no le quería decir nada a mi madre porque me iba a matar directamente.
Y yo conocí a un chico amigo que en ese momento, pero mira, hacía muchísimo y le cuento, sabes que me robaron la bici de mi vieja, bueno, estaba re preocupada. Pasan como 4 o 5 días, las buscábamos, no hubo denuncia, nada, porque iba a tener que ir mi mamá y yo no quería que ni... Y frente a la estación de tren sabía haber una casa que creo que era de venta de todo lo que era verdulería, carnicería, ¿no? Era un mercado muy grande. Y viene este amigo mío que le había contado y me dice, ¿podés creer que me robaron la bicicleta y me dejaron una bici antigua, negra? Cuando me dice, le digo, es la bici de mi mamá. Hace 3 días que está ahí ni atada, nadie se la lleva. ¿Sabés cómo me fui? Es muy cómico lo que recuerda Susana. Bueno. Pero volviendo a la década del 30, que es más o menos donde nos habíamos estacionado, es el momento cuando surgen con fuerza las competencias de ciclismo en San Luis. Y ahí no podemos dejar de mencionar a grandes ciclistas como Guido Brovarone, que tenía taller de bicicletería en Belgrano, entre San Martín y Chacabuco. También Luis Menéndez y el famoso, por supuesto, Caballito Criollo, Fernando Miranda, que conformaban el Club Ciclista San Luis. Muchos de ellos se intercambiaban de clubes. Algunos estaban en el Club Ciclista San Luis y después pasaban al pedal. Y por supuesto, no podían faltar tampoco los mercedinos. Miguel Cheruti, bicicletero, y también Tito de la Védova, cuñado de Juan Mitchell, y que corrió los 6 días en bicicleta del Luna Park. En esa ocasión, la bicicleta se la armó especialmente, porque era muy grande para su medida, Juan Mitchell. Esto es lo que nos recordaba, en este caso, Carlos. En aquella época las carreras de bicicleta eran muy populares, convocaban mucha cantidad de público. Lo podemos ver en las fotos de José Lavía, la gente esperando las llegadas. No tanto ciclistas, en realidad eran los que corrían. Podía haber 3 categorías, primera y segunda, y también promocional. Y en cada una de ellas no más de 6 participantes. Un primer circuito fue la Plaza Independencia, con carreras de resistencia. Más tarde el trazado semipermanente, por llamarle de algún modo, que comenzaba en Pedernera y Quintana. Iban por Quintana hasta San Martín. San Martín, Avenida España, España Boulevard Oeste, que es la Avenida La Finur, y luego retomaban otra vez por Quintana, que hoy es La Ilia. También estaban las ida y vuelta a Granville, a la represa El Chañar, a El Milagro, y en estos recorridos largos que le llamaban La Doble, cuando estaban regresando, se acostumbraba a tirar bombas de estruendo en la ciudad, sobre todo para anunciar a la gente que ya estaban de regreso. Entonces todos se daban cita en la llegada y recibían a los corredores. En cuanto al uso urbano de la bicicleta, con la aparición de nuevos negocios que las comercializaban, como por ejemplo Casas Elogio, Rosso y otras más, la bicicleta fue haciéndose más familiar. Casa La Hoz, por ejemplo, ofrecía en 1940 bicicletas inglesas a 160 pesos, moneda nacional. Pagadero en 16 cuotas a 10 pesos. Las bicicletas ya abonaban entonces una patente, que era de 2 pesos, pero que al 31 de enero de 1942, trabajadores pidieron por nota a la Intendencia que dejara sin efecto un aumento en su valor, porque ellos entendían que era un medio de movilidad para ir al trabajo y no era de paseo. Claro. Esta patente continuó hasta la década del 60. El número de bicicletas ya había empezado a ser un problema serio en San Luis. Se repetían los accidentes de tránsito. Para poner algo de control, se dictaron ordenanzas exigiéndoles también luces, timbre y frenos. Y prohibiendo, por ejemplo, el tránsito por las veredas y en especial la Plaza Pringles. Enseguida vamos a seguir, Jorge, con el tema de las bicicletas. Ahora vamos a ir a la pausa, a las noticias, y también tenemos algunos mensajes que han llegado a la página de Invisible y Sonido Urbano para leer y recordar cuál fue la primera bicicleta. Soy puntanito, señor, y con orgullo lo canto. Soy puntanito, señor, de chiquito
Salto a Querenciado, tierra del Chocho Arancibia. Bueno, seguimos hablando de nuestra primer bicicleta, de las bicicletas en San Luis, los distintos tipos de bicicleta. Y por ejemplo, Jorge, habían escrito a la página, muchas personas escribieron sobre su primer bicicleta. Y muchos hablan de la Aurorita, que fue la primer bicicleta. Hay uno que nos escribe y también nos dice que nos está escuchando. Nos está escuchando, se trata de Delivery Bike. Dice, los estoy escuchando por Sonido Urbano. Don Carbonell, el que mencionaban hace rato, conocido como el Poroto Carbonell. Mi madre es muy amiga de la familia del Poroto y tuve la suerte de conocer la bicicletería en sus últimos años, en los 80, nos dice. Y también nos contaba que su primer bicicleta fue una Aurorita, y la bicicletería del barrio era la de Don Carabias, en Aristóbulo del Valle, entre San Juan y La Rioja. Otro de los mensajes que nos ha llegado también, Leonardo Núñez, por ejemplo, fueron varias, pero la que más recuerdo es una que tenía unos 10 años, no sé qué marca dice, pero le puse unas sogas en el manubrio que jugaba a que era un caballo. O sea, la bicicleta caballo más o menos. Después, una de mi abuelo materno, que me la vendieron, dijo, y en honor a esa bici, ahora tengo una tipo vintage. Así que eso es lo que dice Leonardo Núñez. Y Tochi, que contó algo muy lo cómico. De Tochi me resultó muy cómico también. Tochi Moreno escribió, dice, cuando era estudiante me traje de casa una Bianchi italiana de mujer. Pesada, dice, como de los años 40. Los compañeros la llamaban la tochicleta, porque recorría la ciudad con mis changas. En ese entonces era cobrador de rifas, vendedor de libros, y dice que una vez se le ocurrió ir de San Luis al Volcán, allá por los 90. Dice, demoró como 2 horas. En verano, un solazo, es lo que sería desde donde está el hospital de día de Juana Coslay hasta el Volcán. Y dice que no había ni siquiera una casa para pedir una gotita de agua. Bueno, y cuenta toda la experiencia, lo que le pasó con el sol, el calor. Dice que cuando llegó a la cima de la Cuesta del Gato, caminando, por cierto, se dijo, bueno, ahora voy cuesta abajo, descanso de pedalear. Nada, dice, la bici tenía 0 multiplicación, tuve que pedalear cuesta abajo, nunca más se me ocurrió hacer algo parecido. Y así, bueno, muchas historias. Hay uno, Alfredo Alberto Puertas, dice que su primer bicicleta fue una Peugeot Rodado 26, color verde, de mujer, era de mi vieja, dice. Me di cada cascotazo. En el tercer intento quedé abrazado a uno de los olivos que había en el fondo de mi casa. Después a la calle, por calle Sarmiento, antes de llegar a la avenida Centenario, ambas de tierra y con arena. Dice que dejó los pedazos de rodilla cada vez que se clavaba la bici en el arenal. Bueno, obviamente se sacudía y hacía fuerza para no llorar y seguir, porque obviamente ahí perdías, no solamente te dolía el golpe, sino te dolía la dignidad de haberte caído. Así Fíjate que antes se hacía la distinción de bicicleta de hombre y bicicleta de mujer. Yo creo que ahora ya eso no existe, pero la bicicleta de mujer, en vez de tener el caño recto, digamos, un poco más abajo del asiento y el manubrio, era toda una curva para facilitar que las mujeres pudieran subir a las bicicletas. Con polleras. Claro. Y traía también el cubrepolleras atrás, en la rueda trasera. Sí. Otra de las características. Por eso era complicado si por ahí heredabas una bicicleta de mujer, porque no podía salir con eso porque era para cargada, ¿no? Me hace acordar algo que me mencionó una vez Esther Becia. ¿La conocen, Esther Becia? Sí, claro. La canillita de acá de San Luis. Y que andaba en bicicleta. Y que andaba en bicicleta. Y gran parte de su vida repartió diarios en bicicleta. ¿Qué pasaba? Ella era su herramienta de trabajo. Entonces tenía la bicicleta, pero venían los hermanos y se la sacaban. Entonces cuando llegaba el momento de repartir el diario no la tenía. ¿Qué resolvió hacer? Se compró una bicicleta de mujer rosa. Ajá, y así no se la sacaron más. Y no se la sacaron más. Bueno, habíamos quedado en este repaso por la historia del ciclismo en San Luis en el año 1934, que en realidad cuando se habilita el velódromo municipal, que era la misma cancha Colón. Uh-huh. Anteriormente fue la Plaza Colón. Ahí también se jugaban partidos de fútbol. Fue una época en donde incluso hasta llegó a hacerse carreras de triciclo. ¿Se imagina usted, Adolfo, carreras de triciclo? Claro, tenemos que aclarar qué triciclos eran. Claro, ¿no? Eran triciclos de carga que en aquel entonces se usaban mucho en los comercios. Uh-huh. Y las carreras eran allá en el Autódromo 25 de Mayo, que
que es donde está ubicado el barrio San Martín. También era el hipódromo allí. Se hacían las carreras de automovilismo en la categoría Forte Limitada. Y como un aperitivo, como la previa a la carrera de autos, se lanzaba la carrera de triciclo. Por ejemplo, tenemos resultado del año 1939, en mayo. Salió primero Pedro Barrera, con un triciclo de Casa Rosso. En segundo lugar, Casimiro del Prano, con un triciclo de Ayelos Hermanos. Otro, Domingo Guzmán, en tercera posición, con Panadería La Ideal. Juan Ochoa, representando a Frutería Llanelo. Florentino Caballero, también con un segundo triciclo de Panadería La Ideal. Y en último lugar salió Florencio Quevedo, representando a Palmiotti. Realmente una rareza. Claro, recordemos que los triciclos tenían 2 ruedas adelante, digamos, donde llevaba un cajoncito para el transporte de lo que repartiera, ¿no? Y una sola rueda atrás por el triciclo. Así es. Al revés de los triciclos de niños, digamos, Claro. que tienen 2 ruedas atrás y una adelante. Y esos triciclos corrían, como dijimos, en el autódromo o en el circuito 25 de mayo. Pero también, en 1943, el Club Ciclista San Luis inaugura el velódromo en la calle Junín, que en realidad estaba al lado de donde después se hizo, o ya estaba en construcción, el Hotel Dos Venados, el Hotel de Turismo, el Hotel Nacional de Turismo. En la inauguración, por ejemplo, se enfrentaron, entre otros, Tito de la Védova, que era campeón provincial en ese entonces, y también Pedro Barrera, que era el campeón local. Hubo 2 competencias. Primero, una carrera de 100 minutos, con 10 embalajes. La ganó Alberto Estrugo. Segundo, Juan Barrera. Tercero, Tito de la Védova. Y cuarto, Pedro Barrera, los hermanos Barrera. Y en la segunda competencia, luego de un descanso, de recuperar fuerzas, la prueba de velocidad australiana la ganó finalmente Tito de la Védova. La entrada al velódromo salía $1.50, si usted llevaba silla. Si iba de parado, la general era de $1. Las damas, los menores y los conscriptos, no pagan. no, sí, en este caso sí, 50 centavos. Bueno, un poco más barato. Con el velódromo, Pobre muchos fueron quienes intentaron probar suerte en el ciclismo. Allí lograron sus primeros triunfos los hermanos Barrera, una familia que ya lleva 3 generaciones compitiendo en carreras ciclísticas. Y también hubo otros que quedaron a mitad de camino, aunque alguna vez también ganaron. Mi hermano era bastante más corajudo que yo para largarse en ciclista, como ciclista. Y mi primo, Angelino Blanco, que hoy está cumpliendo 90 años, lo preparaba a escondidas de mi madre y de mi padre, ni que supieran de que corría. Entonces un día ganó una carrera en el circuito ahí, no me acuerdo cómo se llama, el que estaba en el Hotel de Turismo. Ganó una carrera y apareció en el diario que había ganado Pedro Ramón Sánchez. Ahí se entera lo que querían matar. Pero bueno, ¿qué pasa? Para no salir a la calle a hacer el entrenamiento, ¿tá? Mi primo le había enseñado, hacía un eje fijo con una madera en el piso donde asentaba la ruedita motora. Claro. Y ahí se pasaba el día entero, ¿viste? Escondida. Ahí se entrenaba escondida. Y así tanta aventura junto con toda esta barra. Y un día vos tenés que meterte, probá en el circuito, ¿viste? Probá en la pista. En la pista, digamos en la pista. Probá en el pozo ese tremendo, ¿viste? Y claro, me largué yo y ahí si uno tomaba velocidad te venía. No, esto no es para mí. La guitarra era para usted. La guitarra. Pero además te digo, en aquel tiempo, nosotros para irnos de disparada a cualquier lado a hacer un poco de turismo, iba en bicicleta, había camino para ir al volcán, al Chorrillo, digamos, huellas había, ¿no? Entonces yo correteaba en bicicleta, nos metíamos por cualquier lado. Bueno, ahí lo escuchamos a Nacho Sánchez, es muy entretenido en su relato. Querido amigo, folclorista cuyano y excelente proyectista que aún sigue trabajando con sus planos y dibujos. Bueno, retomando esta historia también del ciclismo, y vamos a adelantar unos pasos más, porque ya tenemos que ir redondeando, no podemos olvidarnos de hablar de don Brígido Gil, con su bicicletería en Faluchos antes de llegar a Belgrano. Don Brígido, que había nacido en las Barranquitas, al sur de la ciudad, por Ruta 3, fue llevado a los 4 años
por una familia de Buenos Aires para criarlo allá. Pero ante la falta de atención que recibía, él comenzó a rebuscársela por su cuenta, primero vendiendo ballenitas en el puerto y más tarde colaborando en un taller de cromado, hasta que con el paso de los años finalmente abrió una bicicletería junto a otro compañero italiano. En 1958 regresó a San Luis y alquiló un pequeño garaje ahí en la Belgrano 1400, donde comienza a reparar bicicletas mientras por la mañana trabajaba en la policía. En 1962 se trasladó a Falucho 620 y luego construyó su local comercial enfrente, que es el negocio que hoy conocemos y que atiende su hijo Jorge. Vienen hombres grandes, dice que vienen y entran y sienten el olor de goma. Y dice, ese olor de la bicicletería, dice que no la siento en otra bicicletería. Dice, yo cuando era chico sabía venir acá, dice, me acuerdo de tu papá que nos arreglaba la bicicleta. Y bueno, esa es nostalgia, ¿no? Y yo por eso estoy también, por mi viejo, porque él me dejó a mí a cargo de esto. Y bueno, el problema ahora es que no tengo sucesores. Pero bueno, ya alguno irá a aparecer, ¿no? Ya la segunda generación y bueno, veamos si hay alguna tercera. Antes, qué sé yo, duraban mucho más los movimientos, por ejemplo, que capaz que pasaban 5 años y vos ni los tocabas. Vos los engrasabas y la bicicleta te duraba 4 o 5 años. Ahora te dura 6 o 7 meses. Un eje de rueda común, ponele que te dure 6 meses y manteniéndolo, te agarra el agua y te dura menos. Pero bueno, igual que vos ves una cubeta de Central ahora, y la pista que tenían antes, abrí boca porque nada que ver. Es todo rústico, lo de ahora es rústico. Antes tenía todo cromada la pista, igual que las bolillas vos las ves, el brillo de las bolillas de ahora, nada que ver con la de antes. Antes, ¿por qué? Porque antes tenían 5 baños de cromo, ahora tienen 1, y si es que tiene. Entonces por eso la durabilidad, quieren abaratar costos y bueno, lo hacen con la materia prima. Bueno, hemos escuchado testimonios de los propietarios de los 2 talleres más antiguos que aún se conservan en San Luis. Bicicletería Mitchell y Cicles Hill. Hoy en San Luis en realidad hay alrededor de 20 talleres de bicicletas, un número que se ha incrementado en los últimos años, pero hace 2 o 3 décadas no pasaban de los 10. Algunos todavía recuerdan, como Delivery Bike a Carbonell, Sucre antes de España, también estuvo Ribón, en 9 de julio y San Martín, frente a Plaza Independencia, el Pato Tejedor, en la Martín de Güemes, y también Zorrito Alanís, en Avenida España y Chile. Bueno, hay muchos. Y lo que yo había leído hace un par de semanas atrás en el Diario de la República, por ejemplo, que hablaba también de el auge que tienen ahora las bicicleterías por el hecho de abaratar costos en el transporte, entonces ahora están como, no sé si de moda, pero bueno, se utilizan un poco más. Sí, ¿no? sí, y mucho más también por recreación, para recreación. Sí, han ido cambiando. Muchísimas gracias, Jorge Rosales. No, sabemos que has preparado más material, hay muchas cosas. Quedó mucho material afuera. Seguramente vamos a tener la segunda parte de lo que es el tema de las bicicletas y de muchos temas más, ¿no es cierto? Y las historias que hay detrás de todo eso. Muchas historias, sí. Muchas muchos gracias recuerdos, así que, y sabemos que la gente se prende mucho con todo esto. Para la semana que viene, recordando el Día del Periodista, vamos a hacer un repaso también por